Antes que nada, decir que ni soy ni he sido político, ni estoy afiliado a ningún partido. Soy simplemente uno de los pensionistas españoles preocupado por nuestro futuro, por los actuales pensionistas y por el del futuro. Con esta emisión pretendo aportar mi granito de arena para evitar que todo se vaya a la mierda, porque de no remediarlo, es allí a donde iremos todos, todos excepto la casta política española, que son los únicos que ya tienen su futuro asegurado. Hace pocos días, en un periódico de tirada nacional, leí algo que me indignó. Y me indignó más allá de la propia indignación. Se trata de un tema que hace ya años lo venía a venir y que además lo he comentado en varias ocasiones con mis amigos. De ahí que he titulado esta transmisión como la casta política española y su repercusión en las pensiones de jubilación. Yo no sé cómo puede alguien decir o proponer que para resolver el problema de la crisis de las pensiones y de cómo incrementar aquellas pensiones más bajas, decir algo como que las pensiones más altas se sacrifiquen por las más bajas. Yo me pregunto, ¿de qué pensiones altas estamos hablando? ¿De las pensiones que tenemos todos los jubilados después de haber cotizado y cotizado no 1, ni 3, ni 4 años, u 8, como los expolíticos, expresidentes, exministros, etcétera, sino 30, 38, incluso 48 años, como es mi caso? Pregunto, ¿de qué pensiones hablan ustedes? Los políticos, la casta política española, ¿cuáles? ¿De qué pensiones hablan? Como he de suponer, y como siempre, seguramente se refieren a nuestras jubilaciones. De los que no somos ni hemos sido políticos, es decir, de la gran población trabajadora española, que como siempre pagamos todos los excesos de la casta política española, para que todos ellos sigan excediéndose y mantener su favorable y abusivo estatus económico, que para colmo lo obtienen y perciben durante su actividad política y también posterior al abandono de la política. ¿Cómo puede un presidente, un congresista, un senador, un diputado, un ministro e incluso algún que otro alcalde, cabelos haylos, así como un expresidente, un excongresista, un exdiputado, etcétera, tener una nómina como la que tienen mensual o anualmente? Y todo ello por estar o haber estado activo en la política durante un determinado tiempo. El grave y gran problema socioeconómico de España es el abusivo e injustificable nómina que perciben todos nuestros políticos, cuando están en activo y cuando dejan de estarlo. Lo que los políticos cobran es un atraco a mano armada hacia toda la clase trabajadora española y, por supuesto, a la gran población de jubilados. Que a nadie le quepa la menor duda que el gran problema de España y de los españoles en general, pero especialmente y con respecto al tema que aquí nos ocupa, que somos los pensionistas, es la casta política española. Sí, ese es el problema, que es además donde se germina y se genera el problema y en donde sin duda está también la solución. Y me explico exponiendo las siguientes medidas a considerar. Hay que reducir sustancialmente el número de congresistas, de diputados, de ministros y anular en su totalidad el Senado por su inutilidad y por estas razones. Países como Alemania, con casi 84 millones de habitantes, el doble de España, Dinamarca, Suecia, Noruega, no tienen Senado. Y en Estados Unidos solo hay un senador por cada estado, es decir, un total de 50 senadores, en un país con casi 326 millones de habitantes, con una superficie equivalente a 20 Españas juntas. España, con 46 millones de habitantes, tenemos 260 senadores. Es simplemente insostenible. Y es evidente que Estados Unidos, como el resto de los países anteriormente mencionados, funcionan políticamente y socialmente. Y allí, en esos países, además, sí funciona la democracia. Y los políticos dimiten, no como aquí en España. Grandes teóricos de la política y derecho internacional son de la opinión de que el Senado es una cámara innecesaria, una función política administrativa inútil. De cada 5 españoles, ¿cuántos sabrían exponer a qué se dedican los senadores?
Y en el supuesto caso de necesitar la Cámara del Senado, reduzcamos el actual número de senadores de 260 a 19, es decir, un solo senador por cada comunidad autónoma, incluidas ciudades de Ceuta y Melilla. Serían más que suficientes. En este tema, el Senado, sugiero que votemos en blanco todos los españoles en las próximas elecciones al Senado. Veamos qué inventan nuestros políticos para no perder su gran poder adquisitivo. Y veamos también hacia dónde irían los 260 senadores, repito, 260 senadores que mantenemos con nuestras nóminas y pensiones. Y sigo con las medidas a activar para un futuro mejor para todos. Hay que reducir sustancialmente un mínimo del 50%, diría yo, de lo que perciben en nómina toda la casta política, y aún seguirían estando muy bien pagados. Hay que anular en su totalidad las prebendas y pensiones vitalicias que perciben nuestros políticos, diputados, senadores, etc., por haber ejercido la política durante 1, 2, incluso más años, es decir, en todos los casos, por cualquier periodo del tiempo que hayan ejercido la política. La política es un deber al servicio del pueblo, y no al revés. Y no ha de ser, ni mucho menos, un negocio como lo es, en donde invierten un tiempo de sus vidas para recibir prebendas y pensiones vitalicias una vez abandonan o pierden el cargo. Este abuso se ha de acabar ya. Hay que reducir del orden de un 20%, incluso un 30%, algunas partidas de los presupuestos generales del Estado, tales como transferencias a sindicatos, a partidos políticos, además de anular en su totalidad otras partidas y conceptos nada claras en el punto de vista efectivo y social. Hay que reducir el número de diputados, cuya composición es de 350 diputados. 350 diputados, nada menos. Y dicho sea de paso, ¿por qué mantenemos diputaciones? El Congreso de los Diputados nos genera y nos supone a todos los españoles un coste millonario, que va más allá del insulto y la indignación. Veamos. Sueldo base, 40.000 euros al año, cada diputado. Los presidentes de comisiones parlamentarias obtienen, además, 20.000 euros extras anuales. Los portavoces titulares de los grupos parlamentarios obtienen 37.000 euros más al año. Los portavoces adjuntos, 29.000 extras. El presidente del Congreso de los Diputados percibe 127.000 euros extras más al año. Los vicepresidentes, 41.000 euros más extras al año. Y los secretarios, 34.000. Todo esto extra. Todos los diputados, además, perciben importantes sumas de dinero por desplazamientos. Los diputados fuera de la circunscripción de Madrid cobran del orden de los 25.000 euros extras más al año. Y los de dentro de Madrid, 12.000 extras más al año. Y para colmo, lo que perciben todos los diputados en concepto de localización o desplazamientos no tributan a Hacienda. ¿Qué os parece? ¿Quién coño va a dimitir de su cargo o función política cuando percibe lo que perciben? ¿Pero es justo lo que cobran? Evidentemente no lo es. Es un abuso y un atraco a todos los españoles. El ahorro anual activando esas medidas que he enunciado es de vértigo. Nos saldríamos del margen del folio al ir sumando todas las partidas de ahorro. Solo anulando la Cámara del Senado, el ahorro anual sería de unos 3.500 millones al año. 3.500 millones al año. Si a ese ahorro millonario añadimos además los miles de millones de euros de ahorro que obtendríamos del resto de las medidas anteriormente anunciadas, tengamos toda seguridad que no solo España sería un país ejemplar, sino un país con el futuro asegurado de forma vitalicia. Y además, la casta política nos dejaría a todos los jubilados de una puñetera vez en paz. Además de resolver una vez y de raíz toda la polémica en torno al mantenimiento del poder adquisitivo de todos los pensionistas. Se resolverían además la crisis que tenemos como compañera no deseada. Los pensionistas obtendríamos el incremento anual en base al incremento del IPC. Incluso habría margen suficiente y sobrado para incrementar 1 o 2 puntos por encima del IPC,
que además contribuiría al consumo interno y acabaríamos de raíz con todas las recesiones internas presentes y futuras. Estamos hablando de un ahorro anual que ronda los 45.000 millones de euros. 45.000 millones de euros al año de ahorro, además de resolver de raíz la incertidumbre de los pensionistas. De seguir como estamos, es decir, manteniendo a 260 senadores, 350 diputados y sus respectivas diputaciones, a todos ellos con sus respectivas supernóminas, además de los extras que perciben y sus pensiones vitalicias. No solo peligran y a corto plazo todas las pensiones, peligran también y en cuantía importante otras partidas de índole social, como las investigaciones, sanidad, inversiones públicas, etc. Y la situación actual, manteniendo a toda la casta política, si no tomamos cartas en el asunto, sin duda todo irá a peor. Seguirán sumando y desapareciendo otras partidas más de los presupuestos del Estado, tales como por ejemplo la inversión en tecnología punta, para hacer frente a los grandes retos que nos plantea el gran consumo humano. Sistemas para el reciclaje de materias desechadas y su reutilización, el cambio climático, etc. Y sí, el problema de los españoles, de la clase trabajadora y en especial de los pensionistas, es uno solo, el económico. Lo que nos lleva al origen del problema que provoca tal situación, es decir, a la casta política española y el sistema antisocial de retribuciones económicas que todos ellos perciben, en nómina. Y en concepto de extras, su insaciable hambre de ganar cuanto más dinero mejor y con el menor tiempo posible, y asegurándose, eso sí, su pensión vitalicia, una vez que abandonan su actividad política. Y no es una pensión cualquiera. Pensad y meditad todos en ello. Estoy seguro que todos llegaremos a la misma conclusión de dónde está el problema, la raíz y el origen del mismo, y en donde está también la solución definitiva de tal problema. Es muy sencillo, solo es cuestión de ser honestos, realistas y llamar a las cosas por su nombre. Unámonos y luchemos para desenmascarar a la casta política española. Acabemos con sus abusivas y antisociales retribuciones económicas y acabemos, eso sí, con todos sus privilegios, que como no son todos económicos, que es sin duda alguna lo único que les mueve a ejercer la política. Y usted, señor Miguel Ángel Revilla, a quien respeto y aprecio, mucho le agradeceríamos todos los jubilados que en sus apariciones en los medios, además de aventurar posibles soluciones restrictivas para, de alguna manera, garantizar las pensiones, añada también todas las que propongo en este comunicado, aunque en ello le vaya a usted la pérdida de cierto poder adquisitivo y, por lo tanto, alguna que otra reducción de sus ingresos, señor Revilla. ¿Lo haría usted? Por favor, luchemos todos por nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos y nietos. En definitiva, luchemos por el futuro de todos los españoles. Los pensionistas no somos la solución, ni mucho menos la hucha de la casta política española. Que se sacrifiquen ellos, los políticos, que son los que más ganan y con diferencia durante y después de su actividad política. Basta ya de callarnos y tomemos conciencia y luchemos por el bienestar de todos, y no solo de unos cuantos. Las pensiones de los actuales y futuros pensionistas, así como de otras inversiones públicas y sociales, están en grave peligro. Que a nadie le quepa la menor duda. Ellos, los políticos, con subir los impuestos, creen que soluciona el problema. Lo que hacen es parchear y empeorar aún más el futuro de todos. El problema y peligro de las actuales y futuras pensiones no son la bolsa de Madrid, ni la de Nueva York, ni el incremento al consumo, o los parados. El problema es solo uno, el coste que nos genera toda la casta política española. Mantener todas sus nóminas, a los 350 diputados, a los 260 senadores, sus supernóminas, sus prebendas extras, a asesores y asesores de los asesores, sus pensiones vitalicias cuando abandonan la política, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, y solo eso, es lo que hace que peligren todas las pensiones presentes y futuras. Porque sencillamente los gastos y costes que nos genera toda la casta política española es un abuso.
un atraco a mano armada y una burla hacia toda la sociedad española. Y es, además, insostenible. Es ahí donde tenemos el problema y también la solución. La mejor y la única solución sostenible en el tiempo.